Después de la inauguración, vamos a dar paso a la primera ponencia de las jornadas, que es la presentación del estudio Necesidades de las personas con inteligencia límite, que han realizado los profesores María Frontela Sancho y don Carlos Gómez Bahillo. Nos va a hacer la presentación don Carlos Gómez Bahillo. Yo tengo el honor de presentaros un poco a la persona, a Carlos. Me permito tutearte, perdón, Carlos. Es licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Sociología en el año 83 y profesor titular a partir de su doctorado, a partir de su licenciatura en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y actualmente es el director del Departamento de Psicología y Sociología. Tiene innumerables estudios de investigación sobre, por destacar lo más importante, la distribución espacial de la población aragonesa, estudio sociodemográfico de Calmoche, su comarca, el hombre y el medio, todos relacionados también con su zona geográfica, pero en cualquier caso estudios sociológicos que son interesantes e importantes y que le han dado un bagaje para realizar cualquier tipo de estudio sobre situaciones específicas de colectivos, como es el que nos lleva hoy aquí. En colaboración con Chaime Marcuello publicó el libro Sociedad, Individuo y Organización y Jóvenes y Mundo Laboral. Y, en definitiva, una persona que, junto con María Frontela, ha estado trabajando sobre este magnífico estudio en el que nos arroja todas las necesidades que las personas con inteligencia límite tienen, e inclusive también nos pone deberes a las administraciones. ¿En qué tenemos que trabajar las administraciones? Nos lo ha puesto, lo tengo aquí, pero quería hacer referencia sobre todo a todos aquellos campos que ha tocado en el estudio. En relación a los apoyos que necesitan las personas con inteligencia límite, y que una madre con una persona con inteligencia límite los conoce perfectamente, pero que debemos de hacerlos públicos para el resto de los ciudadanos y, sobre todo, también para que las administraciones sepamos en qué línea o cuál es nuestra guía para trabajar con estas personas, con las personas con inteligencia límite. No solo en detención y diagnóstico, que es lo principal o fundamental cuando estamos en los primeros estadios de la vida de una persona con inteligencia límite, sino en relación a la salud, los problemas que conlleva esta circunstancia. En la escolarización, comentaba antes en una entrevista con un medio de comunicación que en España el 80% de las personas con discapacidad en edad escolar, el 80% de las personas con discapacidad en edad escolar están en colegios normalizados, están en una educación inclusiva, no en colegios especiales. Este porcentaje es el porcentaje más elevado que hay en toda Europa. Es decir, España está a la cabeza del resto de la Comunidad Europea en cuanto a inclusión de educación de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay un 20% que todavía no está en esa educación inclusiva y que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad exige que trabajemos por esa inclusión. Y por eso, aun siendo el país pionero y el primero de la Comunidad Europea en cuanto a inclusión, seguimos trabajando para que ese 80% sea el 100%. También en integración laboral, habla el estudio. Ayer mismo salían los resultados de empleo de personas con discapacidad del año 2014 hasta septiembre, y volvían a arrojar resultados positivos en cuanto a empleo de personas con discapacidad trabajando. Ha crecido el empleo de personas con discapacidad de enero a septiembre del 2014, ha crecido un 20% más con relación al mismo periodo del año 2013. Y con relación al año 2012, un 30%. Es decir, en estos años complicados y complejos de crisis y de situación adversa para la economía, sin embargo, las personas con discapacidad han crecido en empleo. Y han crecido
no solo en centros especiales de empleo, en el empleo protegido, sino también en el empleo ordinario, en aquellas empresas en las que hay una inclusión de personas con discapacidad. Esto no es mérito del Gobierno, que podemos decir que ha trabajado en la línea de poner todos los medios posibles a favor del empleo, de los empresarios y de las organizaciones. Es mérito de los empresarios y de las organizaciones de personas con discapacidad que trabajan. Tenemos aquí a FEAPS, las personas con discapacidad que trabajan, las organizaciones que trabajan intensamente para que al final las personas con discapacidad tengan la misma oportunidad que el resto de los ciudadanos. Con lo cual, enhorabuena a las organizaciones por cómo trabajan, porque efectivamente siga creciendo el empleo de personas con discapacidad. Desde luego, con esos datos que son buenos y que evidentemente nos indican que tenemos que seguir trabajando, porque todavía la realidad es que hay una diferencia de tasa de población activa de personas con discapacidad a personas sin discapacidad de 40 puntos, con lo cual todavía estamos muy lejos de esa inclusión real laboral de las personas con discapacidad. Y entre ellas las personas con inteligencia límite, que como bien decía Madalena, muchas veces están en tierra de nadie, ¿no?, porque no consiguen el certificado y están ahí y por ende entonces no consiguen los apoyos que necesitan. Con lo cual vamos a trabajar después de este estudio, porque me ha gustado mucho la frase que utiliza el alcalde, para que estén en tierra de todos, porque al final todos somos responsables de que todos los ciudadanos, con o sin discapacidad, con o sin inteligencia límite, llevemos una vida normalizada. Y bueno, después de esta pequeña introducción, que casi doy yo la conferencia, perdóname, sí. Ya te doy la palabra, querido Carlos, para que nos cuentes un poco los resultados del estudio. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco, Ignacio, la presentación que ha hecho sobre el trabajo que hemos desarrollado. Ha sido un trabajo en el cual María y yo hemos puesto muchísima ilusión en realizar. María es una mujer que justifica no estar aquí, que teníamos que haber estado los dos. Le ha surgido un problema familiar muy grave y por eso no ha venido, porque realmente María es la que está siempre presente en cualquier tipo de evento de estas características. Por ese motivo me toca a mí hacer la presentación que, como os decía, ha sido un trabajo que hemos realizado en el cual hemos puesto una gran ilusión, porque no era un simple trabajo de investigación, sino que sobre todo era un trabajo de captar la sensibilidad o captar una realidad que está ahí, que es muy desconocida por el conjunto de la ciudadanía, incluso a veces por los profesionales, muchísimo por los políticos, que son, es verdad, gente de tierra sin nadie, que nadie sabe dónde catalogarlos, cómo incluirlos, que están de alguna manera, por las circunstancias, excluidos de las ayudas o de la protección social que tienen otro tipo de colectivos. Ese trabajo ha sido posible gracias al interés de la asociación en línea, formada por 6 asociaciones que tratan con personas con inteligencia límite. Se ha podido realizar con el patrocinio de la Fundación Caja Madrid y el Real Patronato de la Discapacidad, que ha permitido subvencionar el coste económico que lleva un trabajo de esta envergadura. Pero realmente los autores del trabajo, pues yo creo que de alguna manera no somos ni María ni yo. Nosotros dos lo que hemos hecho, María la parte quizá más psicológica, yo la parte más sociológica, de integración, de inserción social, lo que hemos hecho ha sido dar cuerpo a aquella información que nos han proporcionado realmente los autores del estudio. Y los autores del estudio son las personas con inteligencia límite, que nos han contado sus preocupaciones, sus problemas, sus ilusiones, sus expectativas, a veces irreales, pero que son sus expectativas. Los protagonistas y autores han sido los padres que nos han contado sus angustias iniciales, todo el proceso de aceptación de esa realidad que tenían en casa, los perdidos que se han encontrado al principio, la suerte que han tenido al entrar en contacto con ese tipo de asociaciones que les han abierto una ventana de esperanza. Y también los protagonistas de este estudio son los profesionales de las asociaciones que nos han contado un poco el día a día, cómo lo ven,
cuáles son las inquietudes de los jóvenes, cómo ven la salida, las alternativas. Por tanto, María y yo lo que hemos hecho simplemente es dar cuerpo a esa información y a esa sensibilidad que nos han proporcionado los auténticos autores del estudio. ¿Por qué hacer un estudio de estas características? Hacer un estudio de estas características, en primer lugar, ya se ha dicho en la mesa anteriormente, lo acaba de decir el director general, es preciso dar respuesta a las necesidades de un colectivo. Un colectivo que no son los típicos discapacitados intelectuales, que tampoco son personas con un cociente normal de inteligencia, por tanto, que es verdad que están en tierra de nadie, que tienen problemas de integración social, sobre todo en una sociedad tan competitiva como la nuestra, que no encuentran alternativas y que realmente los padres ven con cierto agobio cuál va a ser el futuro de sus hijos. Sobre todo aquella frase de qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Bueno, pues es necesario dar respuesta a las necesidades de esta generación. Es necesario proporcionar apoyos, y los apoyos no pueden limitarse a un cociente intelectual, a una nota de corte, a un punto de corte, ni a una definición de la discapacidad. La dificultad de inserción no está simplemente por un cociente intelectual. La dificultad de inserción está en la capacidad de adaptación. Y son personas que tienen capacidad de adaptación siempre que tengan los apoyos necesarios. Y la experiencia, lo que hemos oído de los actores, es esa realidad. Cuando ha habido apoyos, la integración ha sido mucho más fácil. El joven o la persona adulta ya se ha sentido mucho más satisfecha consigo mismo, han cambiado sus expectativas, ha adquirido mayor seguridad en sí mismo, lo que ha contribuido o ha facilitado lo que sería la inserción social. Por tanto, la posibilidad de inserción, de adaptación, depende, diríamos, casi exclusivamente de los apoyos que puedan recibir. Son apoyos muy individualizados, cada uno es un caso, por tanto, exige realmente una respuesta por parte de las administraciones públicas para dar o ayudar a buscar un lugar en la sociedad a ese tipo de colectivos. Con ese estudio lo que se pretendía, y así eran un poco las directrices que nos dieron la asociación en línea, en primer lugar era evaluar las necesidades percibidas por esas personas con inteligencia límite. Por tanto, había que preguntarles, había que recoger un poco las inquietudes, las sensaciones, las preocupaciones, los agobios, por qué no decirlo, de sus familias, y luego también cómo vivían esta realidad o qué piensan los profesionales que están en el día a día con esas personas. De alguna manera nos pedían que recogiéramos un mapa de necesidades con la información que ellos nos iban a aportar. Y en segundo lugar, junto con ellos, implementar las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida. Ese era el objetivo de la investigación. Y también había un tercer objetivo, que no era manifiesto, pero que estaba latente. Planificar apoyos y, sobre todo, sensibilizar a la sociedad. Que ese estudio sirviera un poco como punto de partida o la presentación del mismo contribuyera a sensibilizar a la sociedad de que haya un colectivo de personas que tienen unas necesidades y que han estado históricamente durante muchos años olvidadas de todos. En parte porque se desconocía, incluso en el ámbito universitario. Generalmente, inteligencia límite se asocia con discapacidad intelectual. Repito, en el ámbito universitario. No se perfilan las peculiaridades que tiene este colectivo. Por tanto, el interés del estudio responde a las necesidades de los propios interesados, de sus familias y también para dar una respuesta a esa nueva concepción de la discapacidad, que ya no es tanto el cociente intelectual, sino que fundamentalmente sería ese desfase entre las habilidades que tienen esas personas y las condiciones y apoyos que precisan para su integración social. ¿Qué método hemos seguido en esta investigación? Pues el estudio es fundamentalmente, os lo podéis imaginar, es un estudio de carácter descriptivo, de corte transversal, en el que se integran datos de carácter cualitativo y datos de carácter cuantitativo.
¿Quiénes han sido los principales protagonistas? Ya lo hemos dicho. Fundamentalmente van a ser 190 personas con inteligencia límite, que son usuarias de las entidades que forman parte de la asociación en línea, sus familias y los profesionales de dichas entidades. Yendo al grupo que ha participado de personas con inteligencia límite, vemos que están bastante compensados. Prevalecen más los hombres, un 56%, frente al 43% de las mujeres. Y la edad de este colectivo, pues veis que es una edad realmente madura ya. Es decir, el colectivo más fuerte son mayores de 22 años a 50 años, que prácticamente es el 73% del espectro que hemos considerado. También importante ese 26% de personas de 16 a 21 años. Inferior de esta edad, pues son casos más reducidos. Por tanto, fundamentalmente podríamos señalar que se trata de un colectivo ya maduro de 22 a 50 años. Por tanto, eso es importante destacarlo, porque luego veremos cómo lo más importante casi es la integración laboral. Cómo conseguimos que se integren esas personas laboralmente, porque si se integran laboralmente, la autoconfianza en sí mismo les va a llevar también a facilitar su integración social. Las técnicas de recogida de datos han sido unas escalas estandarizadas. Hemos utilizado la escala de Thomson, la escala de intensidad de apoyos de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo, y luego hemos utilizado la escala, muy excelente escala de Verdugo sobre la calidad de vida para la discapacidad intelectual, pero que hemos considerado que se podía aplicar perfectamente a este colectivo. Luego hemos realizado entrevistas semiestructuradas a las personas con inteligencia límite y a sus familias. Y por último, se han mantenido grupos de discusión con los profesionales de las diferentes asociaciones que forman la asociación en línea. Y ahora voy a presentar resultados de esta investigación. Voy a ir un poco rápido porque no hay mucho tiempo y realmente la información que hemos recibido ha sido una información exhaustiva. Por eso voy a hacer una selección. Creo que el estudio se ha dado a las personas, va en la documentación, ¿no? Por tanto, el estudio va en el pendrive y ahí tienen toda la información del mismo. Y yo sí que aconsejaría, que se considerase, que se estudiase, que se leyera, no por el trabajo que hemos realizado nosotros, que ya estamos acostumbrados que muchos trabajos de investigación se los lee el evaluador y nadie más. No, ese trabajo no es nuestro, como he señalado anteriormente, es el trabajo que recoge una realidad y en el cual han participado el colectivo que hemos estudiado. Por eso merece quizá que se lea y por eso yo me atrevo a animarles a que realmente lo consulten. La escala integral de Verdugo nos proporciona una información que vemos que realmente la valoración objetiva y subjetiva sobre cuál es la calidad de vida de ese colectivo de personas, sobre todo indicadores como es la autodeterminación, la inclusión social, su bienestar social, bienestar material, bienestar emocional y físico, pues vemos que ocupa una posición media con los baremos obtenidos con la discapacidad intelectual que ha realizado Verdugo. No hay diferencias muy significativas. Lo que sí que hemos visto, por ejemplo, es unas diferencias importantes entre unas personas y otras con inteligencia límite. Pero no obstante vemos que personas con inteligencia límite no alcanzan el nivel medio en un porcentaje importante. En la valoración objetiva el 45%, y en la valoración subjetiva el 52%. Por tanto, esos datos nos están dando que son personas que realmente necesitan apoyo prácticamente en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, como vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. ¿Cuáles son los puntos más débiles? Según nos han informado, a raíz de esas escalas, según nos han informado los profesionales de las diferentes asociaciones que forman la asociación en línea. Fundamentalmente, en la valoración objetiva, los puntos más débiles de este colectivo de personas es su bienestar material y su bienestar emocional y físico. Y en la valoración subjetiva, bienestar emocional y físico, la capacidad de autodeterminación, su bienestar laboral, su seguridad laboral y luego también su bienestar material.
En esas dimensiones, más del 50% de los sujetos analizados se encuentran en el percentil 50 o por debajo del mismo. La escala de intensidad de apoyo, la escala de Thomson, pues bueno, es una escala que nos señala la necesidad de apoyo en una serie de indicadores, como sería la vida en el hogar, la vida en la inserción dentro de la comunidad, el aprendizaje a lo largo de la vida, necesidades en relación con el empleo, la salud y la seguridad y el conjunto de actividades sociales. Y también hay una escala suplementaria que nos aporta información sobre las necesidades de protección y de defensa que tienen esas personas y también la escala de necesidades excepcionales como son el apoyo médico-sanitario y el apoyo conductual que luego veremos posteriormente. Esas necesidades de apoyo se evalúan dentro de la escala midiendo la frecuencia, el tiempo diario de apoyo y el tipo de apoyo que precisan y que veréis o verán detalladamente en el estudio de referencia que se les ha entregado. Vemos a raíz de la escala que por término medio la población con inteligencia límite se situaría entre el nivel primero y el nivel segundo, en un porcentaje que alcanza el 97%. Por eso señalaba anteriormente que son personas que en su práctica totalidad necesitarían apoyo y apoyo personalizado. Quizá ese 3 y pico % podría tener una mayor autonomía y no precisarían ese tipo de apoyo. Pero es un colectivo, como vemos, que prácticamente en su totalidad, si queremos lograr una inserción total, una inserción social y laboral, necesitan un tipo de apoyo de una manera constante. Mayor necesidad de apoyo, por tanto, sobre todo en el empleo, y hay que recordar la edad que tienen esas personas, el empleo es básico. Luego, en segundo lugar, las actividades sociales, la integración en la comunidad, lo que implicaría, pues bueno, la integración en las actividades de ocio, actividades de descanso, integración como vida independiente, por tanto, autonomía como vida independiente, que vamos a ver que es un aspecto que preocupa realmente a las familias y que también les preocupa a ellos. Quizá ellos veremos que son muy optimistas, ¿no? Que están convencidos en que sí, evidentemente, pueden llevar una vida autónoma en una vivienda, aunque sea tutelada, pero que no necesitan tanta tutela. Luego veremos que los padres pues no están tan seguros de ellos, ¿no? E insisten en la necesidad de una tutela. También, pues bueno, en la escala suplementaria y protección y defensa, la necesidad de atención jurídica, de atención legal, el tema del manejo del dinero. Ellos consideran que sí que saben manejar dinero, que sí que saben manejar sus cuentas, pero no parece que tengan... Es un colectivo que a veces es muy fácil engañarles. También puede ser un colectivo que es difícil que se sepan organizar, ¿no? Que no gasten el dinero, que sepan que tienen que administrarlo a través de... También hacer elecciones y a tomar decisiones. Por tanto, una necesidad de tener una cierta autodeterminación. También el apoyo conductual hace referencia a los estallidos emocionales de ese tipo de personas. A veces ahí los padres nos señalaban la dificultad que encuentran para convivir con ellos en el día a día, ¿no? Por las reacciones quizá bruscas que tienen de carácter emotivo, que a veces es consecuencia de su propia inseguridad personal, a veces es consecuencia de su propia frustración personal al sentirse personas normales desde el punto de vista intelectual y no admitir sus ciertas limitaciones, ¿no? Que eso sí que lo estamos viendo. Vamos, por tanto, el estudio, como he señalado anteriormente, recoge a través de las entrevistas y de los grupos de discusión diferentes áreas de salud, de desarrollo temprano, de funcionamiento psicológico, de detección del problema, de escolarización, integración laboral, ocio, tiempo libre y contexto familiar. Vamos, como no hay tiempo, vamos a analizar las 5 últimas, a partir del tema de la detección del problema. Porque realmente ese era un tema que, aunque es muy importante, sobre todo es muy importante para las familias y es muy importante para los profesionales. Y los datos del estudio nos revelaban lo siguiente. Respecto a la necesidad de identificación y diagnóstico, las familias consideran que aproximadamente en un 60% los signos de limitación, es decir, qué le pasa a nuestro hijo, se empezaron a detectar
prácticamente en lo que sería la edad anterior a lo que era la educación primaria, entre los 0 y los 6 años. Y aquí vemos los porcentajes. Prácticamente un 50%, pues antes de los 5 años los padres se encuentran de que, bueno, que su hijo tiene problemas realmente, problemas de aprendizaje, problemas de inserción. Vamos a ver luego pues, que le cuesta mucho más hablar. Por tanto, y la opinión de las familias es que no saben al principio qué es lo que les pasa a sus hijos. ¿Por qué? Hemos visto, ahora quizá se ha desarrollado mucho más, ya los médicos saben realmente más de ese tema, en los centros escolares los equipos de orientación ya tienen más conocimiento de ese tema. Antes, pues de repente, en los primeros años, según nos han contado los profesionales de las asociaciones, andaban muy perdidos, tanto los pediatras y los centros educativos. Los primeros signos de alarma, pues bueno, vemos que según las familias, pues eran problemas de atención y aprendizaje, eran un cierto retraso en el lenguaje, también un cierto retraso psicomotor, dificultades para el juego, mucha dependencia. Eran signos que preocupaban a los padres, que tampoco sabían a qué se debía eso y no lo podían asociar a esa limitación de tipo intelectual. Las familias, cuando se les pregunta, bueno, pues que ¿dónde les dieron las primeras orientaciones sobre lo que le podía estar pasando a su hijo? Ahora, pues bueno, cada vez tiene más importancia el centro educativo. Un 40% de la población, la información de que su hijo podía ser inteligencia límite, pues la obtienen en el centro educativo. En esto ha habido un avance importante, según nos contaron, porque antes realmente los maestros o los equipos no sabían mucho de qué iba la cosa, ¿no? Posteriormente también a nivel sanitario los pediatras tienen un conocimiento también de ello. Y por último lo que sería la consulta psicológica privada. Esos son cifras, son datos, pero detrás de esas cifras y datos hay una angustia de los padres hasta que ven esta realidad. ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Cuáles son las dificultades que tiene mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Pues es un chico normal, pero es distinto de los demás. Hasta que han encontrado quizá la opinión de un profesional que les ha abierto una puerta a la esperanza, ¿no? Siendo realmente real lo que muchos padres contaban, ¿no? La angustia que supone aceptar esa realidad. Y cómo hay padres que se rebelan a esa realidad hasta que con el paso del tiempo se tienen que dar cuenta que su hijo es un problema de inteligencia límite y que necesita apoyos para poder desarrollarse. Sobre la necesidad de identificación y diagnóstico, pues para un padre es muy duro tener que admitir que su hijo tiene ese tipo de necesidad, ¿no? Pero yo creo que ya a favor de un diagnóstico ya es una inmensa mayoría. Más del 90% considera que es necesario un diagnóstico específico sobre la inteligencia límite. Y los profesionales insisten en que también, que es necesario. Que de alguna manera podía haber el temor de que, bueno, el diagnóstico que implica que segregamos, diferenciamos a aquellas personas que tengan esta limitación del resto de personas. Pero hemos visto que para poder disponer de los apoyos específicos, ese diagnóstico, esta categoría diagnóstica es algo fundamental, porque en la manera en que se reconozca hay posibilidades de conseguir los apoyos necesarios. Por eso, dentro de ese apartado, las propuestas de mejora que hemos recibido o que proponemos a partir que recogemos lo que piensan las familias y lo que piensan los profesionales, es la necesidad de diagnosticar la inteligencia límite como algo específico. La necesidad de hacerlo al principio, de una manera temprana, para adelantar ya los apoyos y contribuir a que las personas o los jóvenes o los niños pues no tengan esos sufrimientos añadidos que han tenido sobre todo y que han expresado cuando nos hemos consultado a ellos, sobre todo en la primera etapa de escolarización. La escolarización a veces no ha sido muy agradable y no la recuerdan con cariño, la recuerdan realmente con dificultad y a veces con amargura. Por eso es necesidad monitorizar el desarrollo psicológico del niño en las visitas pediátricas. Es necesario tomar en serio las preocupaciones tempranas de los padres. No son preocupaciones de excesivo paternalismo, no. A veces sí que hay una excesiva protección, pero sí que hay que reconocer que son preocupaciones que tendríamos cualquier padre. Es fundamental realizar un seguimiento estricto de los niños con dificultades
peri y postnatales. Y es fundamental formar a los profesionales de la salud, de la educación, de los servicios sociales para detectar a estos niños ya en edad temprana. Y también es fundamental buscar los cauces para orientar a las familias, sobre todo en esos momentos iniciales en que pueden andar tan despistados, en que están sufriendo y que realmente no saben a dónde ir, ¿no? Alguna familia contaba que desde que entraron en relación con las asociaciones, pues había sido para ellos una auténtica liberación. Es decir, habían encontrado personas que les estaba pasando lo mismo y que agrupados, pues bueno, veían la manera de resolver ese tipo de cuestión. El segundo variable que considerábamos era el tema de la inserción de carácter educativo. La necesidad de atención temprana ha quedado ya señalada en la intervención anterior y el 58% de las familias consideran que es fundamental que tuvieron esa posibilidad, mientras que el 40% reconoce que no tuvo esa posibilidad en los primeros años, que la atención se recibió ya posteriormente. Un porcentaje significativo, fijaros que un 31% de las familias admite que no tuvieron ese apoyo en lo que sería la enseñanza obligatoria. Por tanto, son familias en que han visto o han sufrido realmente las limitaciones, el inicio de fracaso escolar, de ver que su hijo no avanzaba, hacia dónde, qué dificultades tiene mi hijo, pues lo han recibido pues debido fundamentalmente a esa falta de apoyo. El nivel de estudios alcanzado, pues bueno, es una población que a veces, a pesar de tener apoyos, pues tiene muchas dificultades para cumplir los objetivos están establecidos en lo que sería la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria. No hay unos objetivos específicos para ellos, por tanto tienen dificultades por conseguirlos. Sí que ha habido centros educativos, creo que Barcelona es un ejemplo de ello, tienen unas enseñanzas adecuadas a este perfil de personas y con esas enseñanzas adecuadas a este perfil de personas, pues está viendo que están consiguiendo unos objetivos específicos para el cumplimiento de esa etapa educativa obligatoria. Eso lleva consigo parejo que hay unos apoyos especiales para conseguir esos objetivos específicos. Por tanto, ya estamos viendo que a nivel educativo, en la manera en que hay apoyos, podemos conseguir los objetivos establecidos para esta etapa educativa. Y, por tanto, que ese fracaso escolar generalizado que podía haber, pues se puede estar superando. Si comparamos, vamos a ver que, bueno, que la adaptación al entorno, pues hay un porcentaje de coincidencia entre lo que han vivido las personas con inteligencia límite y cómo lo han vivido su familia, ¿no? Vemos que hay un cierto nivel de insatisfacción cuando les preguntan cómo ha sido tu adaptación al entorno escolar, poco satisfecho, nada satisfecho, pues bueno, en torno al 40%, tanto en las familias que han visto cómo su hijo sufría o cómo lo han vivido ellos. Un 40% de jóvenes que han visto que su integración social ha sido muy dura, pues yo creo que es algo que nos llevaría a replantearnos qué es lo que está pasando o cómo podemos solucionar todo ello. Los aspectos más negativos, vamos a diferenciar ahora entre las opiniones de las personas con inteligencia límite y sus familias. Para las personas con inteligencia límite, lo más dificultoso ha sido el currículum académico. Tenía dificultades muy serias. Estamos pensando en un 73%. Mientras que el tema para las familias, esta dificultad ha sido un poco menor. El currículum solamente ha sido en torno al 44%. Respecto a los compañeros, fijaros que, bueno, que para las personas con inteligencia límite, un 32% sí que ha sido un problema real. En cambio, destacar que para las familias ha sido un problema mucho mayor. El ver cómo su hijo a lo mejor pues, bueno, era un poco el retrasado de la clase. Para los críos ha sido quizá para los afectados menos. Pero sí que son porcentajes que yo creo que están reflejando una realidad de cómo han vivido esa etapa de escolarización obligatoria. La etapa de comienzo de esas dificultades pues realmente ya están presentes al comienzo de la enseñanza primaria, más en torno a un 40% de los casos.
Por tanto, es algo que ya se está manifestando. Y las etapas con mayor dificultad, pues las vemos en el comienzo de la ESO y al final de la ESO. El comienzo de la ESO porque ya se inicia en ese inicio, diríamos, de no poder llegar a cumplir los objetivos establecidos en la etapa, y luego al final de la ESO al ver que no se han cumplido los objetivos de la etapa y que el niño de alguna manera pues empieza a ser segregado por sus compañeros como el niño torpe, como el niño que no llega, el niño que no participa, el niño que se va quizá aislando porque se le está haciendo cada vez un mayor tabú conseguir esos objetivos, conseguirlo. Y desde luego mayor dificultades ya en la educación secundaria obligatoria. Para las personas con inteligencia límite, la razón de las dificultades en la ESO está fundamentalmente, ya resumiendo ese apartado, en las dificultades de los aprendizajes. No pueden aprender pues, un cálculo matemático, les cuesta muchísimo, un racionamiento les cuesta muchísimo. Por tanto, tampoco hay una metodología específica para ellos. Quizá con una metodología distinta se pudiesen conseguir quizá logros mucho mayores. También la falta de apoyo. Y sobre todo ahora, pues bueno, es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo a nivel político, pero la retirada de apoyos en la mayoría de los centros educativos, esos apoyos, las víctimas, ¿quiénes son? Pues las víctimas fundamentalmente son ese tipo de personas que tienen mayores dificultades por alcanzar los objetivos de la etapa. Y también, pues bueno, dificultades, la actitud de compañeros y la actitud de los profesores, que en la mayoría de los casos, no por mala fe, sino que en la mayoría de los casos, por propio desconocimiento, no saben cómo tratar a ese tipo de personas. Las personas con inteligencia límite echaron de menos pues, explicaciones adecuadas a sus características y a sus posibilidades de aprendizaje. Echaron de menos, tal vez, la mediación de los profesores para que sus compañeros no se metieran con ellos, que no fueran quizá el retrasado de la clase, ¿no? Y tener que asumir ya desde pequeños ese rol al ver que no llegan. Y mayor implicación también en lo que sería, y apoyo del profesor, en lo que serían sus propias vivencias emocionales. En las entrevistas realizadas a los padres, cuando se les preguntaba qué orientación habían recibido en el colegio, pues bueno, destacar que consideran que un porcentaje del 57% consideran que ha sido insuficiente la información, orientación, ayuda que han recibido por parte de los profesores. Pues bueno, es un porcentaje importante, ¿no? Y sobre todo destaco que en mayoría de los casos es porque los educadores no sabían qué orientación dar o qué alternativa dar. También, si comparamos la relación entre las necesidades educativas y las respuestas educativas, pues bueno, vamos a ver en esa gráfica, vamos a ver una cierta descompensación entre la falta de medidas para facilitar la integración social, las necesidades de integración y las ayudas recibidas, las respuestas recibidas, sobre todo en lo que es la integración, sobre todo lo que es en las necesidades de tipo afectivo, quizá en lo que es el educar para una autodeterminación, una autonomía, quizá esté más compensada. Por último, en los grupos de discusión con los profesionales, la opinión que nos emitieron es respecto a la educación ordinaria, pues faltan recursos adecuados. Por tanto, la educación ordinaria de esas personas pueden ser a veces tremendamente marginadora, tremendamente excluyente. El niño, el joven, ve que en el centro educativo se siente excluido y va asumiendo quizá este rol de exclusión. Por eso se plantea la posible conveniencia de centros especiales adaptados a sus necesidades. Esto fue objeto de debate, muy controvertido. Pues a veces los padres no, evidentemente queremos o quieren que sus hijos estén integrados realmente, que si no estamos haciendo no una educación inclusiva, sino desde pequeños estamos haciendo una educación excluyente. Otros padres veían esta realidad o ven esta realidad, pero si mi hijo lo está pasando tan mal dentro de la institución educativa, pues hay que darle una alternativa. Es un objeto de debate que realmente la solución estaría por un incremento de apoyos. Un incremento de apoyos que pasaría por un estricto seguimiento de los servicios de atención temprana a estos niños, pero desde el primer momento de su desarrollo.
revisar las condiciones de escolarización, no considerar su alto fracaso escolar como algo inherente a su situación. No, nos hemos acostumbrado, son niños o jóvenes que tienen que fracasar escolarmente. ¿Y por qué? Hay que preguntarse un poco el por qué. Hay alternativas, hay solución. Esto nos llevaría a adaptar el currículum, enseñanzas mucho más prácticas, mucho más funcionales, que en las cuales se puede conseguir también los objetivos de la etapa educativa. Metodologías más activas, más participativas, ajustar el sistema de evaluación, no solamente al mero aprendizaje, incrementar y especializar apoyos dentro del aula y prestar, sobre todo, una mayor atención al paso a la enseñanza secundaria obligatoria. Hay una necesidad de planificar la ESO y la formación ocupacional adaptándolo a esas peculiaridades de las personas con inteligencia límite. Esto nos va a permitir posteriormente que tengan unas mejores salidas profesionales. La formación no debe limitarse exclusivamente al ámbito de lo académico. La formación debe ir orientada a un tratamiento en logopedia, psicomotor, a un apoyo emocional, enseñando a esas personas en habilidades de autocontrol, en habilidades sociales. Hay que facilitar a esas personas su integración social, hay que orientar a las familias y hay que trabajar en red con otro tipo de instituciones que de alguna manera tienen también responsabilidad en este tipo de personas y colectivos. La escuela, por tanto, supone un reto importante para las personas con inteligencia límite. Puede ayudar a su inclusión o puede contribuir a su exclusión social. Eso es una realidad, es un reto que tiene la sociedad. O los marginamos o los incluimos. Según como sea la etapa educativa, vamos a favorecer ese proceso. Por eso, aquí sí que se exigen medidas realmente drásticas, medidas comprometidas con las instituciones que tienen responsabilidad en ello. Pasamos al otro elemento que es fundamental, después de la escuela que viene. Viene la integración social. ¿La integración social cómo se consigue? Pues fundamentalmente a través de la integración laboral. Las personas con inteligencia límite, vemos que un porcentaje importante está de las 190 personas que consultamos, el 60% está realizando una actividad laboral, un 11% está en proceso de formación laboral. Por tanto, se está orientando a esas personas a lo que sería su integración laboral, su integración social. ¿Qué tipo de actividad desarrollan? Fundamentalmente son personas que sí que están capacitadas y a veces esto lo estamos viendo en los centros especiales de empleo que esas propias asociaciones tienen para trabajos de manipulación, de montajes. Son personas que asumen sus niveles de responsabilidad y ahí los verás manipulando piezas con una exactitud matemática, ¿no? Saben lo que tienen que hacer y lo hacen a un ritmo realmente, pues bueno, rápido, ¿no? Para trabajos mecánicos también para trabajos de auxiliar. Creo que aquí en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de la Administración Pública, se han sacado plazas de personal subalterno para ese tipo de personas, ¿no? Y son personal subalterno que tiene perfectamente asumida cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Que son responsabilidades muy mecánicas, pero que saben cumplir perfectamente, ¿no? Saben que si a primera hora de la mañana tienen que repartir el correo por las diferentes dependencias, a primera hora por la mañana repartirán todos los días el correo por esas dependencias, ¿no? Por tanto, para trabajos quizá manuales, o para trabajos, repetitivos, de carácter administrativos, pues son personas que están perfectamente capacitadas y que hacen con la misma prontitud que podría hacer una persona con un cociente de inteligencia normal, lo que consideraríamos normal, para trabajos de limpieza, para trabajos de celador. Por tanto, hay diríamos, en cierta manera, hay un nicho laboral que se puede destinar a ese tipo de colectivo. En las entrevistas con las familias, pues bueno, ¿dónde trabajan sus hijos, ¿no? Y aquí vemos, pues bueno, una realidad, ¿no? Es importante, muy importante, la proporción de personas que trabajan en centro especial de empleo o en centros ocupacionales. Es reducido por ahora el porcentaje de personas que pueden ir a un mercado libre. Hay acuerdos con diferentes empresas e instituciones, pero eso cada vez está siendo más complicado, ¿no? Está siendo más complicado. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo a conseguir sería que fueran competitivos dentro del mercado laboral. ¿Qué eso qué implicaría? Pues implicaría una sensibilización por parte del empresariado y más que sensibilización, yo creo, implicaría un conocimiento por parte del empresariado.
que esas personas están capacitadas para trabajar. El desconocimiento del empresariado pues lleva consigo a que no se tenga en cuenta ni siquiera la posibilidad de asumir a ese tipo de personas porque consideran que va a ser pues, bueno, un coste añadido. Pues no, tiene por qué ser un coste añadido si se les da aquel tipo de tareas para las que está. Ese sería el gran reto, que se puede conseguir sí con mayor sensibilización social y con algún tipo de ayudas para que esas personas puedan ser contratadas en lo que sería un mercado libre para ese tipo de tareas específicas que sí que están cualificadas para poder desarrollar. Dificultades para encontrar trabajo. Aquí vemos un poco el contraste de lo que piensan ellos y de cuál es la realidad. Las personas con inteligencia límite, fíjense que un 70% de ellas dicen que no tienen ninguna dificultad para encontrar trabajo. Cuando la realidad es otra. Y en cierta manera es que tienen necesidad de creerse que no tienen dificultad para encontrar trabajo. Es una necesidad personal. Es decir, ellos se consideran normales, igual que los otros chicos de su edad. También pueden encontrar trabajo, ¿no? La realidad de las familias es que verdaderamente sí que tienen dificultades para encontrar trabajo. Las ayudas recibidas para encontrar trabajo, pues fundamentalmente son ayudas de carácter profesional. Son personas que bueno, pues necesitan un cierto seguimiento en la empresa con lo que van haciendo. Necesitan una referencia, es importante. Tienen un sentimiento mayor de inseguridad que puede tener cualquier persona en la tarea que está realizando. Por lo tanto, es importante una persona de referencia, una persona de apoyo. Esto les da seguridad y les hace que su trabajo tenga mayores cuotas de éxito. Dificultades de inserción laboral. ¿Qué piensan las familias? Pues aquí vemos que la mayor dificultad es un nivel insuficiente de estudios, de cualificación, de preparación. No están, un 47% de las familias piensan que realmente no tienen una cualificación para realizar diversidad de tareas. Luego también es importante señalar el 45% por los prejuicios sociales existentes. El 41%, pues la falta de adaptación de los puestos, la baja cualificación profesional. Eso fíjense que es una realidad, pero que es una realidad muy importante hoy día en un mercado laboral tan competitivo en el cual estamos viviendo, en que realmente esas personas pues tienen dificultades para poder competir. ¿Qué alternativas piensan las familias? Pues bueno, una formación específica ayudada a sus necesidades, un apoyo personal, un empleo adaptado, un apoyo en la búsqueda de empleo, una concienciación social. Es lo que las familias están pidiendo a la sociedad, están pidiendo a las instituciones y están pidiendo al mundo empresarial. En el grado de autonomía laboral, pues como he señalado anteriormente, las familias piensan en que, bueno, que sí que pueden ser autónomos esas personas siguiendo unas indicaciones, sobre todo teniendo una persona de referencia. No significa que vayan detrás de la persona de referencia, pero que tengan, ante cualquier duda, ante cualquier dificultad, que tengan ese tutor, que sepan al cual pueden ir y consultar. La capacidad en el mundo del trabajo, la capacidad relacional, pues estamos viendo que las personas con inteligencia límite pues ven o admiten que son buenas o que son muy buenas. Eso es indicador un poco del nivel de satisfacción personal. Es decir, ya están trabajando y para ellos se llevan muy bien con todo el mundo y posiblemente sea una realidad. Son personas muy queridas dentro del ámbito de lo laboral. Por lo tanto, fijaros el nivel de satisfacción que está implicando esos datos que presentamos aquí. En el nivel de relación con sus propios jefes. Por lo tanto, hay una relación de afectividad que suelen tener. La aceptación y disfrute con la actividad realizada, esto, pues bueno, vemos que están muy satisfechas. Hay otros que reconocen, aunque es muy pequeño, un 11%, que es buena, pero que le hubiera gustado estar en otro tipo de trabajo. Pero destacar fundamentalmente que casi un 80% le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida en la manera en que ha podido realizar una actividad. Y la justificación que dan de esa satisfacción, fijaros, en primer lugar, es porque tienen dinero. Es importante tener dinero. El dinero da autonomía. El que esas personas tengan un dinero personal que se hayan conseguido a través de su trabajo es una manera de conseguir una mayor seguridad en sí mismo. Tengo mejor autoestima, estoy mucho más contento. Y vamos a ver que esta opinión también la manifiestan las familias. Hay un antes y un después en la manera en que el joven o la persona mayor ya está realizando una actividad.
Destacar, un 72% está mucho más contento, es más autónomo, ha conseguido una mayor seguridad en sí mismo, está mucho más tranquilo, está mucho más integrado socialmente, se siente útil gestionando su dinero. Estamos dando una oportunidad. El trabajo está dando no solamente un recurso económico, sino que el trabajo está dando la oportunidad de una satisfacción social, de una seguridad social y de una seguridad, sobre todo, de sentirse una persona igual que las personas de su edad e incluso poder compartir con ella luego otro tipo de actividades que veremos a continuación. Los grupos profesionales destacaban el dar un paso más, ¿no? Que es necesario fomentar el empleo en el mercado libre, proporcionar y, concretamente para ello, proporcionar a las personas con inteligencia límite mayor y mejor formación adaptada a una formación específica, suministrar los apoyos necesarios en la búsqueda y en el mantenimiento del empleo, la necesidad de un mediador laboral, informar a los empleadores de lo que pueden hacer, sensibilizarles, solicitar convocatorias de apoyo en la gestión pública, convocatorias específicas para puestos fundamentalmente de subalternos, informar a las personas de la empresa de ese tipo de actividades, apoyar también el desarrollo de los centros especiales de empleo como alternativa, si no hay otra, o como medida previa, como medida de iniciación o de incorporación al mercado laboral. Eso sería lo ideal y que luego pudiesen pasar al mercado libre. Ese sería el reto que nos proponemos. Vamos a pasar, voy a procurar ir más rápido, ocio y tiempo libre. Las entrevistas aquí vemos también un contraste, ¿no?, entre las personas y sus familias. Las personas con inteligencia límite consideran que sí, que encuentran limitaciones en este área. Y sobre todo los obstáculos para la realización de actividades, pues vemos que la persona con inteligencia límite pues consideran que es la falta de tiempo, la falta de apoyo. En cambio, para las familias insisten en lo que sería una cierta compañía, un cierto seguimiento. Aquí vemos un desfase entre lo que ellos se pueden sentir capaces y la realidad tal y como la pueden ver las propias familias. Destacar, la falta de integración social en las actividades de las personas, en las actividades de ocio. Destacar el contraste, por ejemplo. Las personas con inteligencia límite, pues ven, estas que pueden tener unas relaciones con el conjunto de los jóvenes de su edad. Las familias piensan en que fundamentalmente le están teniendo con las personas de la asociación. ¿Cuáles son las propuestas que hacemos en las actividades de ocio? Pues mayor información sobre las posibilidades de ocio que existen en la comunidad, que pueden ser válidas para ellos, promover pandillas naturales, acompañamiento inicial y retirada progresiva en las actividades que van haciendo, adoptar medidas que faciliten la integración y la modificación. En el contexto de la vida familiar, pues también aquí nos encontramos en que el objetivo fundamental de esas personas, de su familia, era la preocupación inicial que señalaba yo anteriormente al principio. ¿Qué va a ser de nosotros cuando fallemos? ¿Pueden llevar una vida independiente o no pueden llevar una vida independiente? Ese colectivo consideran que sí. La mayoría admite que puede vivir en un piso independientemente. Las familias reconocen que sí que pueden vivir, pero bajo una tutela. Tienen que ser pisos tutelados. Las asociaciones, pues las experiencias que tenemos en los pisos tutelados, estamos viendo, datos de éxito. Que son personas que sí que pueden tener realmente ese tipo de... En el fondo ya, para terminar, el estudio lo tienen completo en la documentación que se ha acompañado. Para terminar, es una generación o es un colectivo que pide su oportunidad. Y su oportunidad depende fundamentalmente de los apoyos, no depende de su limitación, de su cociente intelectual, como se puede pensar o se ha podido pensar hasta la fecha. Tenemos experiencias y las asociaciones que forman la asociación en línea creo que las han demostrado. Las están demostrando, son personas que con apoyos suficientes, con apoyos personalizados, estamos consiguiendo niveles de inserción, niveles de integración personal, de integración social, de integración laboral
con resultados de éxito. Por tanto, tienen derecho a una oportunidad y esa oportunidad depende fundamentalmente pues, de lo que sería de la propia sociedad y concretamente de las administraciones públicas y de aquellas personas que tienen capacidades o que depende de ellas la integración social de los diferentes colectivos. Muchas gracias. Un periodo hay de descanso para tomarse un café, hay una pausa para tomarse un café y luego a las 11:30, no, perdón. No, efectivamente, vamos con un retraso de media hora. Nos hemos comido el café, así que tenemos que tomarnos un café en 5 minutos. No. Perdón, tiene razón. No, tiene razón. Hemos cumplido objetivos. De 11:30 a 12 es el café, efectivamente. A las 12 continuamos con la siguiente ponencia.